Dios, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Buenas tardes, amigos y amigas, un saludo fraternal. Bienvenidos a la Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Son los Barrios y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Actualidad republicana. Noticias internacionales. La ONU denuncia la ilegal ocupación israelí, pero al sionismo le importa poco. La Comisión de Investigación de Naciones Unidas está investigando los abusos contra los derechos en Israel, Judea y Samaria y la Franja de Gaza tras los 11 días de lucha del año pasado entre Israel y Hamás en Gaza, en el que pide al Consejo de Seguridad que ponga fin a la ocupación permanente de Israel y a los distintos estados miembros de la ONU que procesen a los funcionarios israelíes. Una vecindad dañina. La mayoría de extranjeros que cometen delitos en México son estadounidenses. La mayor parte de personas extranjeras acusadas de cometer delitos federales en México son de origen estadounidenses, reveló el informe anual 2021-22 del Instituto Federal de la Defensoría Pública, IFDP, del Poder Judicial de la Federación de la República de México, un organismo público que ofrece representación jurídica gratuita para la población menos favorecida del país. Las balas asesinas de Israel acaban con la vida de otro joven en Jenin. Según información facilitada por el Ministerio de Salud, se trata del joven palestino Saad Briki, de 19 años. Este fue baleado por las fuerzas de ocupación que le causaron una herida mortal en el cuello. Otras 3 personas resultaron heridas de diversa consideración. La enésima incursión de soldados israelíes tuvo lugar en la ciudad de Jenin, en Cisjordania ocupada. Esta ciudad fue asaltada en la madrugada del viernes por militares sionistas que desplegaron francotiradores en los techos de los edificios de la zona y provocaron enfrentamientos con jóvenes palestinos. ¿Se acuerdan ustedes de Juan Guaidó? Estados Unidos y sus aliados van a apartarlo de la farsa de presidente interino que se proclamó presidente en la calle a través de la red Twitter. El llamado gobierno interino de Venezuela, un adefesio presidido por Juan Guaidó, ya no será reconocido a partir de enero de 2023, así le informaron a CNN 2 fuentes cercanas al liderazgo de la oposición venezolana. Juan Guaidó fue la cara de una pantomima de Estados Unidos y sus aliados, incluida España. Se inventaron otro gobierno y reconocieron al personaje golpista como presidente interino y unieron a la farsa a más de 50 países en 2019, cuando la derecha y sus lobbies desconocieron la presidencia de Nicolás Maduro, pese a haber ganado legítimamente en las urnas las elecciones. Se manifiestan en Berlín contra la política gubernamental frente a la crisis energética. El sábado se manifestaron en Berlín cientos de personas contra las políticas del gobierno tomadas por la crisis energética. También ha habido manifestaciones en otras ciudades alemanas como Dresde, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover y Stuttgart. En todas ellas se ha protestado contra el aumento de los precios en medio de la grave crisis energética que viven los países europeos provocada por las sanciones contra Rusia. La manifestación alemana ha sido denominada Solidaridad ante la crisis
crear seguridad social y acabar con la dependencia de las energías fósiles, se ha exigido ayuda específica para las personas que malviven en situaciones de pobreza, así como una transición energética más consistente. Además, los y las manifestantes han exigido un futuro seguro, social y sostenible. Lula da Silva gana la presidencia de Brasil tras una tensa jornada electoral. El líder del Partido de los Trabajadores logra una ajustada victoria, casi un 51% de los votos, frente al 49% de Bolsonaro. Acusa a la policía de entorpecer el tránsito de los ciudadanos en las zonas del país más afines a su candidatura. En un Brasil fuertemente dividido, el viejo líder de la izquierda sudamericana, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó la presidencia del país en una reñida disputa con el actual mandatario, el derechista Jair Bolsonaro. Ha sido la votación más disputada en los 37 años de democracia de Brasil. Es la tercera vez que Lula asumirá el cargo de la presidencia y la primera que un presidente brasileño no es reelegido desde 1994. Lula venció con un 50,90% de los apoyos frente al 49,10% de Bolsonaro, tras un conteo que fue muy tenso por la diferencia tan ajustada. Acoso electoral. Estas elecciones, consideradas las más importantes en casi 4 décadas de democracia, corrieron peligro de empañarse por las más de 500 operaciones de fiscalización en las carreteras. Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, el 50,90%, el vencedor de los comicios, cosecha 60.324.431 votos, y Jair Bolsonaro, del Partido Liberal, ha obtenido el 49,10%. El actual presidente suma el apoyo de 58.196.598 apoyos. El incidente de una diputada bolsonarista armada enfurece a sus seguidores. Carla Zambelli persiguió a punta de pistola a un periodista votante de Lula. Y la FARC pagará $778 millones a la justicia de Estados Unidos. En el epílogo de un largo proceso judicial, la transnacional Lafarge, número 1 mundial de la producción de cemento, rebautizada como Lafarge Holcim en 2015 y renombrada como Holcim Limited, desde 2021 se declaró finalmente culpable en Estados Unidos de haber permitido que su filial en Siria trabajara para yihadistas del Emirato Islámico Daesh, y tendrá que pagar una multa de $778 millones. El proceso judicial terminado en Estados Unidos es diferente del que todavía se desarrolla en Francia, donde la transnacional francesa está acusada de violación de un embargo, financiamiento de una entidad terrorista, de poner en peligro la vida de otros y de complicidad en crímenes contra la humanidad. España refuerza el flanco oriental de la OTAN con envío de cazas. La defensa española ha anunciado que enviará 6 cazas a Bulgaria y otros 8 a Rumanía, reforzando así el flanco oriental de la OTAN para enfrentar a Rusia. Egipto está estudiando la posibilidad de emitir un índice de libra egipcia que mida el comportamiento de la moneda del país frente a diferentes divisas y otros activos como el oro, para cambiar la cultura y la impresión de la vinculación al dólar estadounidense. Soldados israelíes asesinan a joven palestino en Cisjordania. Un joven palestino fue asesinado el sábado por soldados israelíes luego de un incidente fronterizo en la localidad de Calquilia, en Cisjordania ocupada. Gobierno de México no concede permiso a planta de transnacional Iberdrola. La Comisión Reguladora de Energía, CRE, de México negó el sábado a la transnacional española Iberdrola
la autorización para que una de sus plantas continúe generando y vendiendo energía fuera de contratos a terceros, aspecto prohibido por la Constitución de ese país. Asesinan a un líder social en Putumayo, Colombia. El líder social Sócrates Sevillano y su esposa Cielo Rugeles fueron asesinados por desconocidos en la localidad colombiana de Orito. El gobierno de Estados Unidos se reúne con opositores iraníes para trazar los nuevos pasos. Tiroteo deja 3 muertos y varios en una escuela en Missouri, Estados Unidos. Autoridades reportan 3 muertos, incluido el atacante, y varios heridos tras un tiroteo en una escuela secundaria en Michigan, en el estado de Missouri, Estados Unidos. Estados Unidos impone sanciones a la industria del oro de Nicaragua. El gobierno de Estados Unidos sanciona al sector minero de Nicaragua con el fin de impedir las ganancias de oro del gobierno del presidente Daniel Ortega. Israel asesina a 6 palestinos en Nablus. Los gobiernos occidentales miran para otro lado. Arabia Saudí insinúa que Estados Unidos manipula los mercados de petróleo. Ucrania está ocupada por la OTAN y es una colonia estadounidense, asegura Volodin. Se esfuerzan los medios occidentales en hacer creer a la opinión pública de que Rusia ha invadido Ucrania, pero eso es cierto del todo. Todo parece indicar que el mencionado país sí está invadido, aunque no por quien nos dicen desde Falsimedia, sino por Estados Unidos y la OTAN. Eso es lo que ha expresado el presidente de la Duma estatal de Rusia, Volodin. El mensaje difundido por Volodin a través de su canal Telegram dice lo siguiente: el régimen de Kiev está ocupado por la OTAN y colonizada por el liderazgo de Estados Unidos, donde se dan órdenes a Kiev desde Washington, y las fuerzas ucranianas están dirigidas por el Pentágono. Más de 5.000 personas migrantes han muerto en Europa desde 2021. El proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, documentó 5.684 muertes en las rutas hacia y dentro de Europa desde principios de 2021, con una cifra de víctimas en las rutas a través del Mediterráneo, las fronteras terrestres hacia Europa y dentro del continente. Hemos registrado más de 20.000 muertes durante los viajes migratorios a Europa desde 2014, afirmó Julia Black, autora del nuevo informe de la OIM sobre los datos del proyecto de migrantes desaparecidos en Europa para 2021. La República Popular Democrática de Corea condena los ejercicios militares de Seúl. Los ministros europeos de energía retrasan la decisión sobre cohesión energética. Kiev prohíbe el último partido de oposición que quedaba en Ucrania. El Partido Socialista de Ucrania fue ilegalizado por el Tribunal de Casación, que completa así el proceso de prohibición de 12 partidos políticos de oposición que existían en el país. Los partidos prohibidos fueron acusados de haber respetado los acuerdos de Minsk, firmados por el gobierno ucraniano en 2015 y avalados por el Consejo de Seguridad de la ONU mediante la adopción de la resolución 2202, desde que la Federación Rusa decidió intervenir en Ucrania para proteger a las poblaciones víctimas de las violaciones de los acuerdos de Minsk, los de la zona del Donbass. Kiev estima que toda referencia a esos acuerdos es un delito de alta traición. Y un repaso por la prensa española en papel a fecha de lunes 31 de octubre de 2022, el ABC. Las personas caían apiladas unas encima de otras como en una tumba.
las víctimas de la tragedia de Seúl en Corea del Sur, más de 150, perecieron asfixiadas o pisoteadas en un estrecho callejón. Varios testigos culpan del suceso a los dueños de los bares cercanos que no dejaron de entrar a los que huían. La fiesta de la muerte de Halloween acabó siendo la muerte en plena fiesta. Corea del Sur se despertó con su amanecer más trágico tras revelar la luz del día las magnitudes catastróficas de la estampida que tuvo lugar el sábado por la noche en Itaewon, una de las zonas de bares más populares de Seúl. Mykolaiv, ciudad del dolor, desde el inicio de la guerra su población vive bajo la amenaza de bombas rusas y con carencia de suministros básicos. La ONU y Turquía negocian con Rusia para recuperar el acuerdo del cereal. Ankara señala que es preciso exportar grano ucraniano por el bien de la humanidad. El derrumbe de un puente en la India provoca más de 90 muertos. La infraestructura, que fue reabierta hace unos días, colapsó con 500 personas sobre ellas. Masacre en Somalia por un doble atentado yihadista. Según ABC, la oposición pide investigar un posible espionaje telefónico ruso a la ex premier británica Liz Truss. Según el Daily Mail, sucedió cuando era ministra de Exteriores y Johnson lo sabía. Y toda la prensa del lunes 31 de octubre refleja la victoria de Lula. Victoria por la mínima, esto según diario La Razón. El ajustado resultado amenaza con dividir más al país. El sindicalista necesitará pactar en el Congreso con los partidos del Centrao para poder gobernar. Lula regresa al poder en Brasil tras 12 años. El presidente tiene el reto de reconstruir un país herido por la campaña más polarizada. La realidad de Brasil es que el presidente tiene poderes cada vez más limitados. El resentimiento persiste, las elecciones han terminado, pero el enfrentamiento no. Lula y Dilma llegaron a tener 40 ministerios para contentar a los líderes del Centrao. Clamor contra Rusia por cortar la salida del cereal ucraniano. Moscú bloquea ya 2 millones de toneladas de grano y Estados Unidos culpa a Putin de usar este veto como arma. Moscú dice que solo reabrirá el corredor del grano si se aclara el ataque al puerto de Sebastopol. Corea del Sur, luto nacional en Seúl tras la estampida mortal de Halloween. El gobierno investiga la causa de la avalancha que dejó 153 muertos. Las malas perspectivas económicas y la subida de tipos frenan los préstamos pese a la estabilización de la morosidad. La banca cierra el grifo del crédito y lo endurece. Y diario El País, también de lunes 31 de octubre, Brasil se parte en dos con el pulso entre Lula y Bolsonaro. El candidato de la izquierda aventajaba ligeramente al actual presidente con el 90% de los votos escrutados en un ajustadísimo escrutinio. El reñido pulso electoral entre Lula y Bolsonaro divide al país. El candidato de izquierdas aventaja por la mínima al conservador. El rojo y el amarillo marcan la jornada electoral, que se vive como un plebiscito entre la opción de izquierdas y la gestión de la ultraderecha. Los drones de Irán distancian aún más a Putin de la ONU. El uso por parte del Kremlin de aparatos bomba desde Teherán viola una resolución de Naciones Unidas, según diario El País. Rusia inquieta a la isla danesa de Bornholm. Las autoridades reclaman más presencia militar en un territorio situado a 20 kilómetros del Nord Stream. El presidente francés ofrece una alianza a la derecha moderada para gobernar con una mayoría estable. Las mociones contra Macron parten de la izquierda.
Y en Estados Unidos, Barack Obama ha dicho, nos jugamos la democracia en estas elecciones. El expresidente Obama visita los estados clave de Georgia, Michigan, Wisconsin y Nevada para movilizar el voto de los demócratas. Y estos, pues, han sido los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado. Y como todos los miércoles se encuentra con nosotros Juan Ramón Gómez de la plataforma Ciudadanos por la República del campo de Gibraltar. Buenas tardes, Salud y República. Buenas tardes a todos, Salud y República. Y bueno, pues antes de comenzar con la tertulia política, comenzamos con la música de nuestro pequeño mundo y el tema Los Quintos. Los quintos han sorteado y ya muy pronto se irán. Los quintos han sorteado y ya muy pronto se irán. Se los llevan a la guerra, quién sabe si volverán. Se los llevan a la guerra, quién sabe si volverán. Para que los crean más hombres, riendo van y cantando. Pa' que los crean más hombres, riendo van y cantando. Alegres están por fuera y por dentro van llorando. Alegres están por fuera y por dentro van llorando. Las madres son las que lloran, que las novias no lo sienten. Las madres son las que lloran, que las novias no lo sienten. Se van con otros zagales, se ríen y se divierten. Se van con otros zagales, se ríen y se divierten. Los quintos han sorteado y ya muy pronto se irán. Los quintos han sorteado y ya muy pronto se irán. Se los llevan a la guerra, quién sabe si volverán. Se los llevan a la guerra, quién sabe si volverán. La 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 Semana pues tuvo lugar en Escola Ibertaria de Anoeta, Guipúzcoa, y en Villanova, Guipúzcoa, una importante cita en la que se convocó a los estudiantes a una huelga para el 27 de octubre para hacer frente al fraude de los políticos y a las reformas educativas y para reivindicar un sistema educativo que supere los problemas reales de los alumnos. La nueva convocatoria de huelga se desarrolló bajo el lema «Parad la ofensiva capitalista en la educación», frente al Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz, en Álava. Sí, los estudiantes han vuelto a salir a las calles a reivindicar pues una enseñanza gratuita, una enseñanza que tenga la calidad necesaria y que sea de carácter universal. Todo lo contrario de lo que vienen soplando los vientos en España, en particular en el régimen monárquico que padecemos. Esto es ya común, todos los años de alguna manera u otra, pues los estudiantes vienen a reivindicar las mismas reclamos y en esta ocasión pues salen a la calle. Nosotros hemos traído un vídeo para mostrar que la movilización no se detiene pese a que los vientos pues quieren soplar en lo contrario y la prensa y en los medios de comunicación al uso pues no salen de los temas de Ucrania y de la guerra y poco más allá de esto, ¿no? Vamos a ver los estudiantes cómo han salido a la calle, no solamente en Euskadi, sino también en Madrid,
han salido a reivindicar las mismas cosas. Como vemos, los estudiantes salen a la calle cuando aún los profesores pues no han encontrado solución a sus problemas, que siguen siendo los mismos. A los estudiantes pues les afecta en particular las tasas, que siguen siendo altas y subiendo, y las becas pues van cubriendo cada vez menos, porque no llega para darles a todos los necesitados que las exigen y que las demandan, cuando ni siquiera tienen a veces ni puestos en las aulas. Y los profesores, y tanto como los estudiantes, pues exigen, como hemos dicho, pues una enseñanza gratuita, una enseñanza de calidad y que cubra a la totalidad de la población. El negocio de la enseñanza, que se está convirtiendo, y que aquí lo hemos denunciado tantas veces, impulsando desde Madrid, desde Sevilla también, y que son vientos que soplan desde la Unión Europea, desde Bruselas, que impulsan pues que se convierta esto en un puro negocio. Los profesores se despiden a fin de curso, se quedan en la calle sin trabajo durante lo que se suponía que son las vacaciones, y al llegar el otoño, cuando tienen que empezar el curso siguiente, pues quedan en la incógnita de si podrán o no podrán trabajar. Nosotros, como otras veces, pues reivindicamos que esto se tenga una salida, ¿no? Bueno, pues vamos a la economía. La economía de la Unión Europea, que está en recesión, está muy afectada. Y en concreto a la economía en España. Por ejemplo, con la aceituna de mesa, pues existe un verdeo muy corto y escaso que ha hecho subir los precios. La alta demanda ha superado a una cosecha que será aún menor de lo que preveían los aforos. El interés de industriales españoles y norteamericanos ha supuesto el incremento en las cotizaciones. También en agricultura, la plaga citrícola más temida se acerca peligrosamente a Huelva. El vector transmisor del HLB se ha extinguido por Portugal. Después se reduce el rendimiento exigido del algodón para cobrar la ayuda PAC. La medida pretende aliviar la merma provocada por falta de lluvias. También en economía, Calviño alecciona a los analistas de un cambio de modelo que nadie ve. Economía usa sus encuentros privados con expertos para persuadirles sobre supuestos cambios estructurales operados en la economía española. Atribuye a ese factor las diferencias entre su cuadro marco y consenso. Bueno, que hay contrastes. Lo que dice economía, España es más resiliente, pero las dudas de los analistas es el frenazo inevitable. Los analistas creen que España acusará la ralentización económica global, como el resto de economías del euro, y que si no entra en recesión no será por su mayor resiliencia, sino por su menor exposición a la guerra de Ucrania. Bueno, tenemos un vídeo sobre la recesión económica en la Unión Europea, ¿no?
Sí, la economía en Europa pues está haciendo aguas también como lo hace en España. En España nos afecta en particular porque, como ya tantas veces se dice, si se resfrían en Europa, pues aquí en España nos tenemos que meter en la cama, cogemos una pulmonía doble. Y hemos traído un vídeo que hace unas reflexiones sobre la crisis que está padeciendo Europa, y entre Europa pues España también, cómo lo ven desde en este caso, desde el impacto económico, un programa de la Telesur en Venezuela. Podemos verlo. Presentamos así que las cifras para el sector manufacturero no son nada alentadoras para la zona euro. El PMI, que mide, entre otras cosas, la actividad empresarial, descendió a un mínimo en 29 meses en lo que va de este mes de octubre. La actividad empresarial de la zona euro se contrajo en octubre a un ritmo más rápido en casi 2 años, ya que la crisis del costo de vida mantuvo la cautela de los consumidores y mermó la demanda, según una encuesta que suma a los indicios ya a que el bloque está entrando en una recesión. Las fábricas se han visto especialmente afectadas por las subidas de los precios de la energía, así como por el hecho de que las cadenas de suministro aún no se están recuperando del todo después de la pandemia de COVID-19, a lo que se añade el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania. El índice compuesto de gestores de compras de Standard & Poor's Global, considerado una buena guía de salud económica general de la eurozona, cayó a 47.1 puntos en octubre desde los 48.1 de septiembre. Esto por debajo de las expectativas del 47.5 de una encuesta de la agencia informativa Reuters. Octubre fue el cuarto mes que marcó ya esta tendencia a la baja, porque está situado debajo de los 50 puntos y además se separa ya del crecimiento de la contracción, y fue una lectura muy baja desde noviembre desde 2020, lo que ya apunta a los peligros inminentes de recesión. Mientras tanto, Europa se prepara para enfrentar precios de gas y electricidad más altos en 2023, dado a un suministro insuficiente de gas de Rusia o incluso a una reducción total de energía. Así informó recientemente el Fondo Monetario Internacional. El aviso ha generado estrés adicional, incluido un déficit físico en la ronda que ya ronda el 6% del consumo típico de invierno, y los países más expuestos podrían ver una pérdida del PIB del 3% con respecto a la proyección de referencia. Expertos creen que las reservas de combustible de Europa serán suficientes para el invierno en su logística. Y este lunes más de 6.000 personas han salido a las calles de diferentes ciudades de Alemania para protestar contra las políticas energéticas del gobierno y por el fuerte aumento también de los precios. Los manifestantes se movilizaron principalmente en las ciudades del este del estado nororiental de Mecklemburgo y de los estados orientales de Sajonia y Turingia. Además, las protestas han ido en aumento progresivamente ante el descontento ciudadano por el exponencial aumento en los precios de la energía y también los costos del conflicto en Ucrania. En otras ciudades del país también se llevaron a cabo manifestaciones de rechazo. Hay que decir que las protestas comenzaron desde el fin de semana y se han ido multiplicando. Vamos ahora a Reino Unido, donde la confianza de los consumidores continúa en picada al alcanzar un mínimo histórico por la subida de la inflación. Se trata de condiciones no vistas desde 2011, según el seguimiento de la firma Deloitte. Vamos a ver más, porque se trata de la quinta caída trimestral consecutiva, con el indicador que ha ido hacia la baja a menos de 20, desde el menos 9.7 en el mismo periodo del año pasado. El volumen de ventas al menoreo o a los minoristas bajó en todos los sectores principales en un 1.4% en septiembre, por lo que en 1.3% es inferior a los niveles anteriores a COVID-19. En los 3 meses hasta septiembre, los volúmenes de ventas cayeron en un 2% en comparación con los 3 meses anteriores. Y también en Reino Unido, el nuevo primer ministro Rishi Sunak pronunció su primer discurso el día de hoy e informó
que traerá estabilidad económica a la nación. No obstante, recalcó que para estabilizar la economía británica será necesario tomar decisiones difíciles, y es que no es para menos. Con una inflación del 10.1%, se tienen que tomar algunas medidas. Vamos a escuchar y a ver lo que dijo. Es el mayor privilegio de mi vida poder servir al partido que amo y devolverle al país al que tanto le debo. El Reino Unido es un gran país, pero no hay duda de que enfrentamos un profundo desafío económico. Colocaré la estabilidad económica y la confianza en el centro de esta agenda gubernamental. Esto significará que se tomarán decisiones difíciles. Ahí hubo algunas críticas al primer ministro británico porque no reveló de manera detallada de qué manera va a estar enfrentando toda esta situación económica en Reino Unido, y sobre todo también recordemos que tiene por enfrente no solamente la crisis política, sino también la crisis económica, el aumento de los precios y el descontento social en distintos sectores que ya han provocado algunas huelgas, de las cuales aquí les hemos estado hablando. Vamos a dejar... Bueno, frente a esta recesión económica en Europa, Países Bajos ha aprobado un incremento del salario mínimo interprofesional del 10%, Alemania lo ha aprobado del 15%, la patronal europea se ha mostrado contraria al aumento, sea cual sea su cuantía. En España, el sindicato Comisiones Obreras se posiciona a través de Unai Sordo, que alerta de que la inflación está haciendo mucho daño a los bolsillos de las personas con sueldos más bajos, y por ello hay que ofrecer certezas a la gente que peor lo está pasando. Según los datos que manejan UGT y Comisiones Obreras, cerca de 3,5 millones de personas cobran actualmente el salario base. La patronal COE, por su parte, ya se ha mostrado contraria. El gobierno español prepara una fuerte subida, según Diario El País, de 31 de octubre, del salario mínimo por el IPC. Será un grupo de expertos el que fije el alza que los sindicatos esperan que llegue al 10%. El gobierno tiene claro que en medio de una coyuntura económica dominada por la inflación, los trabajadores más vulnerables pueden seguir perdiendo poder adquisitivo. Para evitarlo, la nueva subida del salario mínimo interprofesional SMI, que se aplicará el próximo año, contemplará el alza de los precios que se ha producido en 2021 y 2022. No lo hará, sin embargo, de manera automática. Esto sí, el SMI no subirá, no necesariamente en la misma medida que lo haga el IPC. Por otra, en Portugal, la fiscalidad lusa beneficia a rentas extranjeras para atraer inversiones, mientras sube la presión a los ciudadanos portugueses. Los impuestos en Portugal es un sistema bipolar. Núñez Feijóo es un gran admirador del modelo y cree que debe imitarse. Suecia y Noruega acabaron rompiendo sus acuerdos con el gobierno de Lisboa. Pagan más o menos impuestos los portugueses que los españoles. En porcentaje del PIB, la presión fiscal es muy similar en España y Portugal, alrededor del 37,5% del PIB, 4 puntos por debajo de la media de la zona euro, expone Francisco Caballero, profesor de Economía de la Universidad del Miño en Braga. El IPC ya en España supera el 10% en las últimas informaciones que se están recibiendo, y es equiparable pues a lo que se está viendo en Europa. La inflación ya se ha comido gran parte del poder adquisitivo de la población española, y como hemos visto pues también en Europa, allí ya se están poniendo soluciones, o por lo menos dando alguna respuesta a las protestas de la población y de los trabajadores para recuperar algo de lo que se ha perdido. Y en España, pues a pesar de las demandas, y no hay, o por lo menos no se hace público, las protestas y las manifestaciones de los trabajadores y de la población, pues no se ve, y veremos a ver hasta qué punto hay una respuesta por parte de la administración y del gobierno para que no se pierda este poder adquisitivo que ya está haciendo mucho daño en el país, y que está incrementando pues lo que se dicen los índices de la pobreza. Bueno, pues vamos a dar un descanso con la música de Raúl Torres y el tema Regrésamelo.
hace un tiempo, los días que me faltan sin tu luz son feroces y hambrientos. La Virgen y los rezos, la espada y los enanos, las playas y los vientos, regrésamelos pronto, que aún estoy desnudo y friolento. Regrésamelo todo, corazón, cuando sientas que existo, el beso que te di tras el sillón, el suspiro más tierno, mi Peter Pan sin Wendy, mi lobo solitario y mis libros de cuentos. Regrésamelos pronto, corazón, es que me estoy muriendo. ¿Recuerdas la naranja, el dios del caracol y el poema de marzo? Y la flecha de cuarzo que le robé a un ángel y clavé en tu pecho. La luna de rubí, el sol de porcelana, las dos manos de nácar, la erótica manzana, todo te lo llevaste. Corazón, lo quiero de regreso. Mi alegría nerviosa, mi llanto feliz, mis prosas y mis versos, mi carta apasionada, mi té de limón, mi miedo a los espectros, mi crucifijo azul, mi muñeco de lana, y mi hacerte el amor las más tibias mañanas. En tu equipaje estaban, corazón, lo quiero de regreso. Regrésamelo todo, corazón, cuando sientas que existo, el beso que te di tras el sillón, el suspiro más tierno, mi Peter Pan sin Wendy, mi lobo solitario y mis libros de cuentos. Regrésamelos pronto, corazón, es que me estoy muriendo. Regrésamelo todo, todo, corazón, remítete a mis nervios, el claro de aquel bosque donde al fin yo desnudé tu cuerpo, tus caricias de hada, tus labios de jazmín, tus orgasmos más densos. Y si lo crees bien, si no es mucho pedir, regresa tú con ellos. Raúl Torres, el tema Regrésamelo todo. Y continuamos con la actualidad política y económica. Y bueno, vamos a ver un vídeo extraído de Hispan TV. El programa se llama El Frasco. Va sobre el doble rasero que utilizan las noticias occidentales. Depende, ¿no?, a quién se refieran. Pues así es bueno o es malo, ¿no? Sí, en otras ocasiones hemos traído El Frasco, precisamente porque pone de evidencia la doble tasa de medir que tienen en Europa respecto del resto del mundo, de cómo se ven las noticias, ¿no? De modo que es un repaso semanal a lo que ha acontecido a lo largo de una semana. Frasco, con ustedes, un conductor sin entrenamiento,
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Semanas después del sabotaje a los gasoductos Nord Stream... Yo no fui. Espere un momento. Se produjo un atentado sobre el puente que conecta la península de Crimea con la Rusia continental. Yo no fui. Este ataque, aunque tan solo se trate de un atentado con camión bomba, que no es poco en realidad, no hubiera podido producirse jamás sin la ayuda de la inteligencia de la OTAN. Revelan un plan de la inteligencia británica para destruir el puente de Crimea. Y tras este suceso calificado por Rusia como un acto de terrorismo, la réplica no tardó en llegar. Rusia bombardea a Ucrania en respuesta al ataque en el puente de Crimea. Zelensky ante los bombardeos de Rusia a Kiev. Son terroristas. A propósito de Ucrania, quizás ustedes eran muy chicos para recordarlo, pero la prensa occidental lanzaba titulares sobre este país y sus autoridades un poco diferentes a los actuales. Bienvenidos a Ucrania, la nación más corrupta de Europa. Comentario, el problema neonazi de Ucrania. Y en esa misma línea, el actual presidente Zelensky no escapaba a las críticas de los medios dominantes. Un comediante ucraniano convertido en presidente. El gobierno del presidente ucraniano se vuelve cada vez más corrupto y autoritario. Pero ustedes saben que cuando las necesidades geopolíticas del tío Sam apremian, hay que poner algunas cositas en la lavadora. Esto decía Le Monde Diplomatique hace unas semanas. Un voluptuoso lavado de cerebro. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es el redactor jefe de la mayoría de medios de comunicación occidentales. A tal punto es el lavado que vean cómo pasaron sin escalas de aquellos titulares de corrupción y autoritarismo a esto. Zelensky, el inesperado héroe de la resistencia ucraniana. Y si el ahora héroe y redactor jefe habla de terrorismo, los medios occidentales hacen las veces de data entry. Rusia siembra el terror en el centro de Kiev con sus bombardeos contra civiles. Verificado, Rusia lanza campaña de terror de misiles contra civiles en Ucrania. ¿Cómo se verifica que alguien lance terror de misiles? En fin, lo cierto es que la OTAN también opinó sobre el tema a través de esa suerte de secretario ejecutivo de Biden, Jens Stoltenberg. El secretario general de la OTAN estuvo hablando con respecto a estos últimos ataques de Rusia a Ucrania y de hecho dijo que eso es una señal de debilidad. No como cuando bombardea la OTAN con ataques masivos que no han sido catalogados ni como terrorismo ni como señal de debilidad. 1999. La OTAN descargaba anoche la peor lluvia de fuego sobre Yugoslavia. La acción por parte de las fuerzas aliadas de la OTAN dejó como consecuencia más de 2.000 civiles muertos, entre ellos 88 niños y 12.000 heridos. La OTAN ataca Trípoli con bombardeos masivos. Las fuerzas de la OTAN provocaron un genocidio en la zona y millones de personas debieron desplazarse producto del hambre y la destrucción. Y son esos pacíficos representantes de la OTAN quienes ahora dicen temer por las declaraciones de Moscú. Pobres almas de cristal. Temor de Occidente a la amenaza nuclear de Putin. President Putin's veiled nuclear threats are dangerous and irresponsible. Instalado entonces que es Putin quien amenaza, el siguiente paso de los medios es titular en plan... Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Putin y su amenaza nuclear. ¿Quién podrá frenarlo? ¿Y cuál es la mejor forma de marcar la oposición al uso de armas nucleares? La OTAN tiene la fórmula. La próxima semana, la OTAN realizará sus ejercicios de disuasión nuclear. Bueno, y aquí surgió una contradicción entre algunos medios de Occidente y la propia OTAN, porque mientras algunos titulaban lo siguiente: la OTAN realizará ejercicios con armas nucleares tras la amenaza de Putin de usarlas. Desde la organización se apresuraron a aclarar que no, que nada que ver. Las maniobras son una actividad de entrenamiento rutinaria y recurrente y no está vinculada a ningún acontecimiento mundial actual, recalcó la alianza en un comunicado. Si no es más que una inocente alianza cuyas acciones siempre son presentadas por la prensa como una respuesta a los demás. Europa sube el tono ante Putin y OTAN entrega más armas a Ucrania. It's trying very hard to ensure that the world remains under its unilateral domination. So with regard to Ukraine, for example,
the U.S. formal position, now pretty much adopted by NATO, is that the war must continue in order to severely weaken Russia. Y en ese afán de impedir que avance un mundo multipolar es que cada vez caen las máscaras con mayor notoriedad. La victoria de Rusia en el conflicto de Ucrania será la derrota de la OTAN. Esto no se puede permitir. Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg. El mismo tipo afirmó en septiembre que la OTAN no estaba en guerra con Rusia. Las máscaras siguen cayendo como hojas de otoño. Un otoño que ya llegó a Europa y en el que no solo empiezan a caer las hojas, sino la paciencia de mucha gente. Ya estamos en un otoño bastante avanzado y se van a venir los primeros fríos, las primeras heladas, las primeras nevadas, las primeras temperaturas bajo cero, y van a tener un problema no solamente los pueblos, sino también los gobiernos europeos. En Europa la cosa está que arde. Las protestas ciudadanas por el alza en el precio de los combustibles se agudiza conforme avanza el otoño. Por eso se precisan medios que transmitan fundamentalmente paz y tranquilidad. Si hay protestas, que no se note. Las protestas contra la OTAN y la Unión Europea aumentan en toda Europa, pero claramente los medios hegemónicos de las élites no quieren que te enteres. Y parece que en Europa tampoco quieren que te enteres de que hay represión. Esto que están viendo sucedía días atrás en Alemania. Esto sucedía días atrás en Francia, policía reprimiendo a estudiantes del liceo Joliot-Curie. Y es por ello que en la Unión Europea se hicieron cargo y tomaron medidas de forma inmediata. Unión Europea acuerda sancionar a Irán por represión de protestas. Tras fracasar el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Irán, en estos momentos los 27 países miembros del cártel de la Unión Europea decidieron sancionar a los funcionarios iraníes que enfrentaron los disturbios violentos organizados por la CIA. ¿Cómo la CIA? ¿Acaso las manifestaciones de los alborotadores no eran súper genuinas y no tenían nada que ver con el exterior? Sociólogo británico ve manos de terroristas extranjeros en disturbios en Irán. Estamos siendo testigos de una verdadera guerra híbrida donde los elementos de ciberataque, mediáticos, políticos, diplomáticos, sanciones, se están imponiendo con mucha fuerza contra Irán. Mientras tanto, la prensa dominante sigue silenciando las enormes movilizaciones en apoyo a la revolución islámica, pero se dice preocupada por el pueblo de Irán. Una preocupación que, fíjese usted, nunca es extensiva al pueblo palestino. Levantamiento popular del pueblo palestino en el campamento de refugiados de Shuafat en la Jerusalén ocupada, después de que las fuerzas de ocupación hayan aumentado la represión haciendo redadas y cerrando el acceso a las zonas. Ahora veamos cómo la prensa retrata el tema. Presten atención a las palabras. La violencia estalla en Jerusalén en la noche más violenta en la capital en años. ONU advierte sobre escalada de violencia en Palestina. Bueno, justamente al respecto del uso de estas palabras, esto es lo que dijo el doctor en ciencias políticas Youssef Munayyer. La violencia no estalló ni escaló en Cisjordania. El apartheid es un sistema de violencia, requiere el uso constante y la amenaza de la violencia para sostenerse. Está ahí todo el día, todos los días, apuntando a los palestinos. Ahora veamos lo siguiente respecto a ejercicios militares llevados a cabo en el norte de Chile entre la Fuerza Aérea de ese país con las de Argentina, Brasil y los Estados Unidos. Y luego hablamos con nuestro invitado del día. Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos realizan un ejercicio aéreo multinacional en Sudamérica, bajo la normativa y metodología de la OTAN. Y hoy comenzó la versión del ejercicio multinacional de las Fuerzas Aéreas Salitre 2022 en Antofagasta. Comentarles también que este ejercicio contempla la participación de, además de medios aéreos, humanos de la Fuerza Aérea de Argentina, Brasil y Chile, cuenta con una célula de Fuerza Espacial de Estados Unidos. Las Fuerzas Aéreas de Chile, Argentina y Brasil, al alero de los Estados Unidos y de la OTAN. Sería bueno preguntarse qué objetivos persiguen estos gobiernos suramericanos arrimándose a una alianza militar que juega con fuego en múltiples lugares del planeta. Bueno, pues tras este vídeo recordamos que el 3 de noviembre hay una manifestación, todos a Madrid, unidos contra la patronal. Algunos afirman que el brutal incremento de precios y la crisis son producto de la guerra en Ucrania, de los problemas provocados por las medidas adoptadas por Rusia,
que han acarreado un incremento desconocido hasta ahora del coste de combustibles, de la pandemia y sus consecuencias en circuitos de distribución. Evidentemente, estos factores han influido en la situación agravándola, pero los datos estaban ahí, son tozudos. Estos son algunos. El salario de los trabajadores españoles ha aumentado el 48% en lo que llevamos del siglo XXI, pero la inflación en España ha aumentado en un 50% en ese tiempo. Esto quiere decir que los trabajadores han perdido 2 puntos de poder adquisitivo durante las últimas 2 décadas. De hecho, el poder adquisitivo de los salarios en España durante este siglo solo aumentó en 6 años. El último de ellos a lo largo de estos meses. La negociación ha estado paralizada, lo mismo que la movilización, aunque ha habido luchas ejemplares, la mayoría al margen, cuando no a pesar de las direcciones sindicales. A todos, gobierno, patronal, movilización, todos a Madrid el 3 de noviembre, unidos con la patronal. Empezamos el año con todas las instituciones del capital, incluidas, claro está, la patronal y el Banco de España, uno de los principales adalides, clamando por la rápida firma de un pacto de rentas que permitiera repartir las pérdidas que la economía provocaba, una inflación desbocada. Incomprensiblemente, gobierno y sindicatos callaban entonces, recién firmada la reforma laboral, que dejaba en pie gran parte de los recortes impuestos por Rajoy en 2012. Y bueno, pues pasamos a la música de Mauricio Figueral y el tema Si te cansaste de mí. Te cansaste de mí, disimula un poco, abre bien las ventanas y respira hondo, libera esa gitana que te habita dentro, desordena la cama, desempolva un bolero. Si te cansaste de mí, préndete otro incienso, date una ducha fría, guárdate un secreto y abandónate al vicio que mejor te asiente y déjales que te besen donde menos te duele. Pero por favor no me deportes al sofá, no me predispongas a la Virgen por maldad. Pídele clemencia a tu paciencia y que interceda por mi Yemaya, y hazte un cocimiento pa' calmar la tempestad. Si te cansaste de mí, si te cansaste de mí, yo no me quiero enterar. Si te cansaste de mí, saca bien la cuenta, tergiversa los hechos, cuida la apariencia. Recórtame el presupuesto de tus atracciones, desprestigia lo nuestro, dóblame las sanciones. Pero por favor no me deportes al sofá, no me predispongas a la Virgen por maldad. Pídele clemencia a tu paciencia y que interceda por mi Yemaya, y hazte un cocimiento pa' calmar la tempestad. Si te
te cansaste de mí, si te cansaste de mí, que no me quiero enterar. En el que se renuevan, me parece que las cámaras representativas, y el señor Biden pues lo tiene bastante negativo, o lo tenía bastante negativo, porque nos enteramos por la Deutsche Welle, la televisión alemana, que han salido de la recesión recientemente Estados Unidos, de manera que las cuentas pues ya están fuera de supuesto peligro, ¿no? Cosa que se pone en evidencia o ponen en duda pues otros noticieros a lo que le hemos añadido, en este caso los negocios TV. Vamos a escuchar a ambos. Bienvenidos a la economía. Estados Unidos salió de la recesión técnica. Tras 2 trimestres de contracción, su economía creció a un ritmo anual del 2,6% entre julio y septiembre. El aumento de las exportaciones, del consumo privado, el buen estado del mercado laboral, así como el gasto público, contribuyeron a impulsar el crecimiento. Sin embargo, la inversión en vivienda cayó un 26% respecto al año anterior, dado que las subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal están afectando a las hipotecas. La economía de Estados Unidos se recupera tras contraerse durante la primera mitad del año. Lo analizamos. Que iban a llegar Biden a las elecciones de midterm con un Producto Interior Bruto negativo. Nos quejamos mucho de China. Es que han manipulado el dato los chinos. Y los estadounidenses, de manera limpia, de manera aseada, de manera 2,6. No se lo cree ni él. Salvo por el movimiento, por el gasto público, en ese movimiento al alza del gasto público de la economía norteamericana, y por otro lado en ese movimiento también donde la FED con ese dólar fuerte consiguió también mejorar y sobre todo establecer un movimiento de entrada también del sector exterior que aportó más que el propio PIB. El PIB ayer americano es espectacular. Una crisis económica indudable. Los Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo. Se ha destruido la economía alemana, en medio y vecina a la guerra. Han desatado los rusos, los ucranianos, los europeos, en primer lugar, una guerra en su propio continente, que es una guerra por el gas, por la energía. Y tras esa guerra se derrumba la economía europea. La Alemania poderosa entra en recesión. Y quien lo dijera, la Inglaterra, que algún día fue el poder colonial, el imperio británico, hoy se deshace en una crisis económica profunda. Y España tiene a su pueblo levantado por todos los pueblos y ciudades. Francia. Y en Estados Unidos se toman decisiones para protegerse ellos solos, a veces sin pensar en lo que va a ocurrir a través de sus medidas. Se está vaciando la economía de las naciones latinoamericanas. Se está saqueando Latinoamérica. Nuestras monedas caen todas, no solo el peso colombiano. Por aquí, cerca, por los lados. Bueno, pues no solamente en América Latina se está destruyendo la economía producto de la subida de tipo de interés de la Reserva Federal estadounidense. Esto afecta también a Europa en particular, a Alemania, también a Inglaterra y también a España. Los últimos movimientos en estos países, en España y en Alemania, han intentado vender la deuda pública y nadie ha ido a comprarla. Esto nos lo comentaban también
la televisión Negocios TV, que no lo hemos traído, pero explicaba con datos recientes pero sí señales como Alemania ha intentado vender deuda pública y no la han vendido. ¿Por qué? Porque ya hay demasiada deuda pública a la venta y el papel no tiene respaldo, en particular en Europa no tiene ningún respaldo con tanto imprimir euros, así como en España pues tampoco quieren la deuda española. Todo el mundo, parece ser, por lo que estamos escuchando, ha ido a adquirir la deuda pública americana, que parece ser que les da más seguridad, y esto ha maquillado las cuentas, se supone, en Estados Unidos, que tampoco parece ser que va a durar mucho estos fuegos artificiales. Sí, bueno, el último discurso que ha aparecido era el de Petro, el nuevo presidente de Colombia, señalando la destrucción, cosas que hemos comentado aquí, la destrucción de la economía alemana, que precisamente en su discurso se sacó la espada de Simón Bolívar y Felipe VI fue el único de los asistentes que no se levantó. Bueno, pues estamos en la recta final del programa. Vamos a escuchar un último tema de Mauricio Figueiral, Personas en la vida, y después damos paso a la actualidad republicana, a las noticias estatales. Hay personas en la vida que pasan sin pena o gloria, los mares de la memoria, las cifras de la rutina. Y hay personas en la vida que no cambiarán tu historia, que te endulzan y te elogian con trampas de la sonrisa. Pero hay otras que te imponen la razón con verdades absolutas del amor. Y es que esas son las que se enfrentan con tu ser, las que te animan a crecer, las que agradece el corazón. Personas que no temen a tu oscuridad y que han venido a mejorar. Personas que hay que merecer. Y hay personas en la vida que saben cómo falsear el querer. Y hay personas en la vida que te ponen frente a tu ser. Hay personas en la vida, personas que te sobran, personas que se olvidan. Y hay personas en la vida que son las que va a costar merecer. Ay, le, a la vale y a la le, a la vale y a la le. Hay personas en la vida ligeras que no trascienden y pueblan indiferentes el mar de lo que se oxida. Y hay personas en la vida que callan y se retractan sin llevarte la contraria, sin mostrarte la salida. Pero hay otras que te imponen la razón con verdades absolutas del amor. Y es que esas son las que se enfrentan con tu ser, las que te animan a crecer, las que agradece el corazón. Personas que temen a tu oscuridad y que han venido a mejorar. Personas que hay que merecer. Y hay personas en la vida que saben cómo falsear el querer. Y hay personas en la vida que te ponen frente a tu ser. Hay personas en la vida, personas que te sobran, personas que se olvidan. Y hay personas en la vida que son las que va a costar merecer. Alguien le, a la vale y a la inale, a la vale y a la inale, a la vale le. Hay en la vida personas que te sobran, personas que se olvidan. Hay en la vida que saben cómo falsear el querer. Hay en la vida personas que te impulsan, personas que se estiman. Hay en la vida, ay mira mamacita, dame vida tu eres. Hay en
Actualidad republicana. Noticias estatales. 548 obreros muertos en accidentes laborales de enero a agosto. Los accidentes laborales dejaron un total de 548 trabajadores fallecidos hasta agosto, 81 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 17,3%. La mayor parte de los accidentes mortales se producen por infartos y derrames cerebrales, accidentes de tráfico, atrapamientos y amputaciones, caídas y colisiones contra objetos en movimiento. Con el lema por una sanidad pública y de calidad, miles de personas se manifestaron en Madrid. Varios miles de personas, 50.000 según la delegación del Gobierno de Madrid, se manifestaron el sábado por la tarde en el centro de la capital para exigir a la Comunidad de Madrid, PP y Ciudadanos, más recursos para el sistema público de salud. Escrache en Barcelona, los representantes de los fondos buitre. Ocurrió en el Congreso de Inversión Inmobiliaria de District. El foro en cuestión, programado en la Feria de Barcelona, reunió a cientos de profesionales, muchísimos de ellos vinculados a los llamados fondos buitres, que acorralan y arruinan a decenas de miles de personas. En esta feria buscaban oportunidades de negocio en el sector del ladrillo, pero lo que se encontraron fue la respuesta en forma de escrache de un grupo de personas. La monarquía española cada vez más involucrada en la guerra de la OTAN contra Rusia. El Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, anunció que enviará 6 cazas a Bulgaria y otros 8 a Rumanía. Hospital Universitario Miguel Servet en Zaragoza. Trabajadores reclaman por higiene y limpieza sanitaria deficiente. Valientes antidisturbios, valientes entre comillas, ejecutan con suma violencia un desahucio de una familia con menores. La empresa inmobiliaria Inversubal, que dicen dedicarse a la compraventa y arrendamiento, excepto el financiero de solares, terrenos, fincas o inmuebles en general, así como su ordenación, urbanización y saneamiento, desarrollos de planes urbanísticos, la edificación, construcción directa o indirecta, promoción y venta de toda clase de inmuebles, y los antidisturbios desalojaron a una familia con 2 niños. Los salarios reales en el Estado español sufren la mayor caída de los últimos 40 años. El precio de una barra de pan común ha subido en un año en España de unos 35 céntimos a 40, cerca de un 15%, según el cálculo de septiembre, en relación al mismo mes del año anterior realizado por Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea. Bancos y fondos de inversión llevan más de 500.000 de familias al juzgado por deudas en un año. Bancos, fondos de inversión y establecimientos financieros de crédito han llevado a más de 500.000 de familias españolas ante los tribunales en el último año para reclamarles deudas a base de demandas monitorias, cuyo aumento preludia una ola de morosidad e insolvencia de magnitud semejante a la vivienda en España en el comienzo de la gran recesión que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria. El gobierno paga 75.000 euros por un cuadro de Rajoy. El gobierno progresista, PSOE y Unidas Podemos, ha adjudicado la elaboración del retrato del expresidente Mariano Rajoy al pintor Hernán Cortés por un importe de 75.000 euros. Periodistas y juristas piden al gobierno progre implicarse más en la defensa de Pablo González. Periodistas y profesionales de la comunicación y el derecho han pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que se implique más en el caso del periodista Pablo González, detenido en Polonia desde hace casi 8 meses bajo la acusación de ser espía ruso, y así pueda ser trasladado a España. Así lo han hecho en una carta que han entregado en la sede del Ministerio, en la que explican que Pablo González se encontraba realizando su labor profesional
cubriendo el conflicto bélico en suelo ucraniano. Los firmantes aseguran que González se encuentra incomunicado incluso para su abogado defensor y que se desconocen las pruebas que pudieran fundamentar su ingreso en prisión. Los salarios reales en el Estado español sufren la mayor caída en los últimos 40 años. La inflación hunde los salarios reales de la clase trabajadora en mínimos desconocidos desde la crisis del petróleo de los años 70. El Banco Santander ganó 7.316 millones en 9 meses en medio de la crisis que viven millones de trabajadores. El INS reduce la atención presencial en más de un 70%. Las consecuencias son las siguientes. Los plazos de resolución de la jubilación han pasado de 7 días en 2015 a 22 días en 2022. Los tripulantes de la cabina de Vueling van a huelga en noviembre. Vueling se libró de la huelga en verano, pero los paros vuelven a amenazar en los últimos 2 meses del año. La huelga de Renfe afectará a todas las líneas ferroviarias en Andalucía. El comité de huelga de Renfe y los directivos de la empresa pública no han alcanzado un acuerdo para fijar los servicios mínimos de cara al calendario de huelgas convocadas por comisiones obreras, UGT y SEMAF. Según fuentes sindicales, los servicios mínimos planteados por la empresa son abusivos de en torno al 80-85%. Más de 700 bomberos de Infoca a la calle tras el verano más duro. La situación es la misma que en todos los años. Esta semana han comparecido el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco. El motivo era la valoración de la campaña de riesgo extremo de incendios en Andalucía, tras reunirse en el comité de asesor de Infoca. Tres personas mueren en un tiroteo en Ciudad Real. Miles de estudiantes secundaron la huelga contra la ofensiva capitalista en la educación. 4 multitudinarias manifestaciones surcaron las calles de las capitales de Euskadi: Gasteiz, Araba, Bilbo, Vizcaya, Iurenia, Nafarroa y Donostia, Guipúzcoa. Estas se han celebrado con un mismo lema: para parar la ofensiva capitalista en la educación. Un nazi detenido por intentar el asesinato de un emigrante. Agentes de Policía Nacional han detenido a I.R.R. de 35 años de edad y nacionalidad española como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de odio por motivos racistas. La agresión con arma blanca se produjo el pasado 7 de octubre en la localidad sevillana de San Juan de Anazfarache sobre un varón de origen marroquí. La fábrica de Acerinox en Palmones, en Cádiz, activará el ERTE en noviembre con paradas en todos los departamentos. La escalada de precios de la electricidad y el gas en Europa llevará a la factoría de Acerinox en los barrios Campo de Gibraltar, Cádiz, a activar por segunda vez el expediente de regulación temporal de empleo ERTE que la siderúrgica tenía negociado con los sindicatos. Los ingresos tributarios de la Junta suben un 25% en los presupuestos de 2023. El Consejo de Europa pide a España que tome medidas inmediatas para resolver los problemas de la luz en la Cañada Real. El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa declara admisible una reclamación colectiva contra España y pide medidas inmediatas a autoridades españolas ante el grave impacto negativo en la vida de al menos 4.500 habitantes de la Cañada Real Galiana. Medidas inmediatas para resolver el problema de la luz en la Cañada Real Galiana en Madrid. Es lo que pide el Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo del Consejo de Europa, ente
paneuropeo que reúne a 47 países no dependientes de la Unión Europea tras declarar admisible una reclamación colectiva contra España. Hubo protestas a la presencia de Borbones en Asturias pese al silencio de Falsimedia. Las banderas republicanas volvieron a ondear en la Escandalera con motivo de la entrega de los premios Princesa de Asturias. Decenas de antimonárquicos de republicanos se aglutinaron en la plaza obetense para clamar por la Tercera República y los derechos sociales. Una ruidosa manifestación donde los chillidos y los pitidos silenciaban el sonido de las gaitas, cuyo lema un año más ha sido Asturias no tiene rey. El silencio mediático fue estridente, ni una sola mención en la mayoría de los medios que cubrieron la propaganda borbónica con infantas, incluidas una imagen que con otros ropajes nos traslada a la Edad Media. Y esto ha sido todo por hoy. La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Solos Barrios, retransmitido también por Radio Rebelde Republicana. Y tanto Juan Ramón y yo nos despedimos de todos vosotros con un Viva la República. ¡Viva la República!